¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por sintonizarnos en esta tarde lluviosa de lunes. Como el viernes les prometí, tenemos a nuestro segundo invitado en la emisión de este programa. Él es el licenciado José Abraham Miltre Lázaro. Es licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas de la Facultad de Letras de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y considero importante compartir a ustedes. Obtuvo mención honorífica en su proceso de titulación con la temática de la realidad en Aura, el personaje aureano, como una metáfora para plantear un problema ontológico. Antes de compartir con ustedes la temática que vamos a abordar con él en esta tarde, me gustaría ceder la palabra para que él se presente. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Quiero agradecer primeramente la invitación que me han hecho para participar aquí con ustedes y poder dialogar precisamente sobre una cuestión sumamente importante que nos aqueja el día de hoy en cuanto a la educación, y es una temática que tiene que ver desde nivel primaria hasta nivel universidad incluso. Gracias, maestro. Pues el día viernes estuvimos hablando sobre las diversas dificultades de aprendizaje y compartía con la audiencia que hace favor de escucharnos que el aspecto de la lectura y la comprensión de la misma, como lo compartes tú de forma muy asertiva, implica todos los procesos en un sujeto, como lo comentas tú, en los diversos niveles educativos que vamos transcurriendo. Y es precisamente ese el tema que vamos a abordar en la tarde de hoy. La lectura y propiamente el proceso de comprensión en la misma. Así es, había decidido llamarlo así para esta charla, la lectura y comprensión, un problema fuera de control. Porque efectivamente se ha convertido un problema, no la lectura y la comprensión, sino el proceso de esta lectura, el proceso de la comprensión lectora, como decíamos, en los diferentes niveles de educación, y se ha escapado de las manos, pienso yo, que se ha escapado un tanto de las manos, tanto de profesores, como autoridades escolares, como reformas educativas, como directivos, como incluso padres de familia, ¿no? Entonces, sí me parece es una cuestión muy importante esta que vamos a platicar, porque la lectura es el núcleo, es el eje nuclear de la recepción del conocimiento mismo, porque pues a través de la lectura y su comprensión misma es que podemos acceder a un conocimiento más general, a un conocimiento más concreto y más abstracto. Muy bien. Durante la emisión me gustaría que pudiéramos abordar, maestro, primeramente qué es el proceso de lectura, que en base a tu formación, que es como tal la lengua y la literatura hispánica, digo, eres máster en esto, nos dijeras desde tu área de formación o desde tu campo, pues todo lo que implica, ¿no? Precisamente el proceso de lectura, y enseguida sabemos que eres un profesional con experiencia también, digamos, frente al grupo, que pudieras hacer también, una reflexión sobre la perspectiva desde la parte formativa, es decir, desde cuando tú te formaste en esta licenciatura, todo lo que ya pudiste observar sobre la lectura y cuál es la situación o la perspectiva que tienes al momento de ser ya o desde tu faceta de docente. Y al final normalmente cerramos la emisión con una serie de estrategias o algunos tips que pudieras dar tú precisamente, porque el público que hace favor de escucharnos puede estar desde la mira de colegas tuyos o bien padres de familia o algunos otros docentes o autoridades que nos escuchan. Queremos antes que nada dar un saludo a Alessandro Fumero Gesell, cantante famoso, quien hace favor de sintonizarnos desde Noruega. Muchísimas gracias, Alex, por sintonizarnos. Entonces, maestro José, que pudieras compartirnos qué es la lectura. Bueno, para mí en lo personal la lectura no es más que un proceso muy objetivo, pero también a la vez subjetivo, que tiene el lector con el texto. Pienso yo que la lectura no solamente es
agarrar un libro, agarrar un cuento, un texto y leerlo, cerrarlo y quedarnos con lo que apreciamos del texto, con lo que leímos, con lo que aprendimos. La lectura lleva un proceso más allá de una simple ojeada, dirían algunos especialistas, ¿no? El proceso de lectura que va acompañado del proceso de comprensión también, primeramente es estar en contacto con el texto, decía un maestro muy querido de la facultad, maestro Bramas, nos decía, cuando leamos un texto, hay que saborear las palabras, hay que sentir las palabras, oler el texto, probar el texto, entrar en contacto con el texto. Y efectivamente eso es. Debemos, cuando estamos frente al texto, leerlo, sentir cada palabra, cada vez que vamos pronunciando una palabra, sentirla. No solamente en nuestra parte visual, sino también en nuestra parte mental. Las palabras son muy importantes en la vida humana, ya que a través de las palabras podemos nosotros derrumbar muros, construir muros. A través de las palabras o con las palabras podemos conquistar, podemos enamorar, podemos sentir, podemos expresar. La palabra es lo más valioso que tiene el ser humano. Y cuando la palabra está escrita, cuando la palabra está manifiesta, es algo más allá es algo más allá de un proceso de escritura. No es solamente escritura, ya es un proceso ya intelectual, mental y también humano, porque gracias a las palabras de alguna manera nos estamos definiendo como seres humanos. Entonces, uno de los pasos para un proceso de lectura y comprensión, más que nada es entrar en contacto con el texto. Pero para eso también, sobre todo en esta experiencia académica, en esta experiencia con alumnos, sabemos que tenemos alumnos en un salón de clases diversos. Tal vez habrá alumnos que les guste leer más bien cuentos policíacos, tal vez tendremos alumnos que les guste leer ciencia ficción, narrativa, otros cuentos, otras obras de teatro. Entonces, primeramente, para yo tener un proceso de lectura, primero debo de leer algo que me llame la atención, algo que me guste, algo con lo cual yo me sienta comprometido a leer. Y con esto que nos compartes, maestro, la siguiente pregunta que yo te plantearía es, ¿qué habilidades o qué destrezas implica en una persona, como dices tú, de acuerdo a nivel educativo en la que se encuentre en el momento, o bien de acuerdo a la edad, para poder considerar que es alguien que practica de forma adecuada la lectura? ¿Qué habilidades se requerirían en ese alumno, o bien dices tú, en la faceta de un profesor? Porque así como dices tú, las palabras enamoran y tienen un poder y demás, podemos encontrar casos de alumnos donde no están o habituados o interesados en leer, y la responsabilidad, por ejemplo, de tu persona como docente es lograr que esta persona, este niño, este joven, en el tiempo que puedas compartir con ella o con él, logre en un porcentaje a lo mejor mínimo respecto del nivel que tiene, pero que para ti es un porcentaje muy valioso, que practique esta personita la lectura. Me parece una muy buena pregunta la que acaba de hacer, porque efectivamente estamos viviendo un problema no solamente educativo, sino social. Lamentablemente estamos rodeados o estamos en una sociedad muy conflictiva y muy violenta. Todos los días vemos en el periódico
vemos en las noticias o escuchamos en la propia radio eventos violentos. Y me parece que estos eventos violentos nos están distrayendo y están distrayendo a nuestras juventudes. Otro problema que yo noto en estos tiempos es que estamos desaprendiendo a leer, a ver, porque leer implica la cuestión visual. No vemos, no queremos ver, no queremos ver lo que se presenta ante nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto o hemos escuchado sobre accidentes de tránsito viales, de personas que no ven el semáforo, de personas que no ven a otra persona, de personas que no respetan los señalamientos y tienen un accidente? ¿Cuántas veces hemos ido caminando en la acera viendo únicamente nuestro móvil y de repente no vemos que fuera del móvil hay un mundo aparte? Hay todavía una vida fuera del móvil. Entonces, me parece que hemos perdido o estamos perdiendo esa capacidad de la visualización, esa capacidad de uno de los sentidos más importantes, que es la vista. No queremos ver. No somos capaces de ver nuestro entorno. La lectura, como decía hace rato, implica este sentido, que es el visual. El alumno, cuando tiene enfrente un texto, le cuesta mucho trabajo, muchísimo trabajo. A la mayoría de los alumnos, no generalizo, no digo que todos, pero les cuesta muchísimo trabajo ver, poder observar palabra por palabra. Porque resulta que tenemos a un alumno que está leyendo y todavía no termina una palabra cuando se adelanta a la otra palabra, pero él no ve que hay un acento, no ve que hay un signo de puntuación, no ve que hay una coma, no pueden verlo. Me parece que es un problema bifocal muy fuerte que estamos viviendo. No le echamos culpa a nada ni a nadie, pero uno de los factores principales uno de los factores o de las causas principales de este problema es precisamente los móviles, los medios. De repente nos encerramos en un solo rectángulo y de ahí no salimos. Entonces, una de las primeras o una de las habilidades que debemos tener para la lectura es precisamente no encerrarnos en un solo espacio, metafóricamente hablando, no encerrarnos en un solo espacio de lectura. Muy bien, pues vamos a realizar el primer corte en esta emisión y en unos minutos continuamos. Si traes planeado hacer la lectura, ya nada más que me digas en qué momento. Si vas a hacer la lectura de algún texto. No. Okay. Vaya a regarle diciendo ahorita, nos va a decir. Sí, no. Ok. Si durante la marcha quieres también hacer la ejemplificación con el caso de algún alumno, de un taller que hayas dado, de algo ya digamos como de experiencia, también. Okay. Ya digamos nada más ir dando la secuencia. Okay.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Tenemos en el programa, en esta tarde, como invitado al maestro José Miltre. Está compartiendo con nosotros, y en base a su experiencia también, todo lo que implica el proceso de lectura, la comprensión de la misma, que estábamos abordando antes del corte, la serie de habilidades que se requieren en una persona precisamente para practicar de una forma idónea o correcta la lectura, y nos compartía él la primera cuestión real, que es precisamente nada más enfocarnos en la lectura o la práctica de esta, solamente en el uso que hacemos, por ejemplo, de las cuestiones tecnológicas a partir de los dispositivos electrónicos, y a su vez como esta situación llega a cobrar un peso tan fuerte que bien nos compartías, maestro, limitamos nuestra misma visión nada más a cuestiones pues muy próximas, ¿no? En el sentido de llevo mi celular manejando o caminando, o dices tú previo a cruzar una calle, y como está pues muy interesante el chisme en el Face, o me acaban de mandar un mensaje de WhatsApp, o es un correo electrónico de algo relacionado con mi trabajo, o la maestra de uno de mis hijos me mandó ya un mensajito indicándome tarea, solamente me limito por medio de la vista a poner aparentemente nada más atención al mensaje, perdiéndome de todo lo que implica el mundo exterior. Así es, perdiéndonos del contexto, del contexto, haciendo un lado el propio contexto. Y bueno, también comentaba que precisamente esta cuestión aparatosa que estamos viviendo hoy en día con nuestra sociedad, nuestros jóvenes están teniendo otros tipos de escape, influido también un tanto por los anuncios publicitarios, por algunas marcas, por algunas empresas que lo que buscan es solamente vender algún producto, pero bueno, no hay una atención en lo que está pasando aquí. Entonces, resulta que estos jóvenes, bueno, no solamente los jóvenes, todos los seres humanos tendemos a tener un cierto escape, ¿no? de esta realidad tan envolvente que tenemos día a día, que tenemos tan cotidianamente, o para algunos dicen tan monótonamente. Tenemos siempre un escape. Para algunos tal vez el escape es el deporte, para otros el escape es el proceso de la escritura o la escritura misma, para otros el escape puede ser el ajedrez, pero para otros el escape lamentablemente es, ellos mismos lo dicen, el uso el consumo de drogas, consumo de alcohol, o algunos hábitos que perjudican tanto mental, psicológicamente o a la propia salud, ¿no? Entonces, lamentablemente todos estos factores están se me fue la idea. Ahorita que compartías con nosotros la cuestión del uso de la tecnología, yo me atrevería a preguntarte, porque en las facetas donde yo he estado como docente en algunos niveles educativos, se ha cuestionado mucho si los libros físicos van a desaparecer, o bien qué tanto peso está cobrando, por ejemplo, la aparente lectura que hacemos en medios electrónicos, y que pareciera, dices tú, que en esta cuestión de pues la violencia, lo social, las cuestiones que decirte que en ocasiones generan más interés a partir quizás de mi propio contexto, las encuentro de una forma pareciera mayormente inmediato al encender mi celular, una tableta, una computadora, que como a lo mejor nos tocó a muchos en otro tiempo, pues tomar un transporte público e ir a comprar un periódico o una revista. ¿Qué tanto consideras tú que pudiera entonces sí tener un mayor peso todos los dispositivos o los medios de información electrónica respecto de lo que a lo mejor muchos disfrutamos todavía, que es lo que está sobre papel? Sí, bueno, esa es una discusión que se ha tenido, y también que yo he tenido con algunos colegas,
También es una discusión que se ha dado en algunos foros educativos, precisamente en los que hablan sobre la cuestión de la lectura. Con algunos maestros también hemos tenido esta discusión sobre los libros físicos, los libros electrónicos, y también es una discusión que han tenido algunos especialistas. Entonces, de acuerdo a lo que yo he leído, a lo que yo he escuchado y también con base a mi opinión personal, a mi experiencia personal, no creo que desaparezcan los libros físicos. Tampoco creo en que uno es mejor que otro, porque a fin de cuentas la lectura no se trata de si es mejor o no en cuanto a si es mejor mi lectura, si la leo en un libro físico, o si es mejor mi lectura o voy a tener mayor comprensión lectora si lo hago a través de la tablet, o a través de la computadora, o a través del móvil. Me parece que no. Aquí el problema es otro. Aquí el problema, como lo habíamos dicho, es la cuestión de la atención. Claro que se le ha dado más auge, más notoriedad, más relevancia tal vez a los libros electrónicos, por esta cuestión de que también si vamos a la librería a comprar un libro de una cierta edición, resulta que me sale más caro comprar el libro que descargarlo de internet. Es más, descargar un libro de internet no te cuesta nada, son gratis las descargas. Entonces, creo yo que esta cuestión de que pueda desaparecer, no lo creo. Sinceramente no lo creo. Más bien la balanza se ha inclinado hacia otro lado. Pero también hay quienes todavía vamos a las bibliotecas, o hay quienes todavía van a las bibliotecas, a las librerías. Y también cuando vienen el Festival Internacional del Libro, nos toca ver que hay una multitud de personas comprando, buscando, leyendo ahí mismo los libros físicos. Y me gusta y me agrada, y siento un respiro, un alivio, el hecho de ver toda esta promoción que se le hace al Festival del Libro, tanto físico como electrónico. Y en este sentido, mucho se ha rumorado que culturalmente México nos caracterizamos por la poca práctica de la lectura, o que en su momento leemos solamente por la aparente necesidad. Inclusive nos pasa hasta en el esquema de adultos, porque estoy estudiando una licenciatura, porque estoy en un curso de algo, porque voy a terminar un posgrado, o por inclusive gente, por ejemplo, que practica algún oficio, porque compré una máquina y resulta que, pues, como es un poco más complejo el uso, sí me implica tomar el instructivo o algún otro documento impreso anexo, y pues la comprensión inclusive, ¿no? Otra vez hace un papel importante ahí. ¿Qué nos puedes tú compartir respecto de tu apreciación sobre la cuestión cultural en México de la práctica de una habilidad fundamental en el humano como la lectura? Bueno, lo que decía es cierto. Incluso nosotros mismos lo hemos comentado en alguna otra ocasión, tal vez con una amistad o con otras personas más, que somos un país de muy pocos lectores, pero pienso yo que también somos un país con una gran imaginación, con una gran creatividad. Somos un país que nos encantan las historias, por eso tenemos tantas leyendas, tantos mitos, por eso nos gusta tanto platicar y escuchar, que nos encantan las historias. Lamentablemente creo que no se nos ha orientado, y creo que ese sería como ese sería otro punto dentro del proceso de la lectura, la orientación. Que se oriente al alumno, que se oriente al lector, qué leer o cómo leer el texto. Y retomando un poco la idea que hace rato se me fue, se me esfumó, se me escapó por ahí,
pero que la uno con lo que estamos platicando. Decía yo que a veces tenemos diferentes escapes. Y me tocó observarlo con un joven, que su escape era el estarse drogando, que su escape era el estarse cortando, que su escape tal vez era el estar deprimido, aislado. Y de repente, cuando este joven lo orientan y llegan y le dan una lectura, que precisamente fue la lectura de Rinconete y Cortadillo de Cervantes. Cuando llegan y le dan esta lectura y este joven la lee, no la lee solo, bueno, al principio no la leyó solo, la leyó con la persona que lo estaba orientando. Estas dos personas se sentaron y se ponían a leer el texto e iban haciendo reflexiones. Me parece que ese es otro punto más para este proceso, ¿no? Para llegar a una comprensión, ir haciendo reflexiones acerca del texto. Y estas reflexiones que iban haciendo estas dos personas, tanto el joven como el adulto, pues bueno, el joven era un menor de edad, la otra persona ya era adulta, tenían que ver con la vida de ambos. Es decir, lo que hicieron fue bajar la historia, bajar el texto, la trama, y adaptarla a su propia vida, adaptarla a sus propios problemas. Entonces, me pareció algo sorprendente ver cómo después de que este joven terminó de leer esta novela, quedó pues enamorado de la lectura. Y empecé a ver un cambio en este joven, y empecé a ver que este joven se interesaba por lecturas, por cuentos, por novelas, y después fue cambiando. Después le interesó la filosofía, le interesó después leer algo sobre ciencia, algo sobre física. Entonces, me pareció algo impresionante, de verdad algo impresionante ver cómo este joven cambió. Incluso el léxico del joven, el vocabulario del joven cambió en gran parte. ¿Por qué? Porque él empezaba a conocer palabras que en su vida había visto, había pronunciado, había escuchado. Y que él iba a un diccionario y las investigaba y las compartía con sus amigos para decirles lo que estaba aprendiendo. Volviendo a lo que usted me había preguntado, me parece que México no es tanto que no tenga esta cultura no lectora, sino que a nuestros jóvenes, no solamente a nuestros jóvenes, a todos nosotros, creo que nos hace falta una orientación, así como se nos orienta en la vida, así como se nos orienta vocacionalmente, así como se nos orientan en otras situaciones o en otras cuestiones, se nos debería orientar desde el nivel primaria, desde que el niño comienza o aprende a leer, debería orientarse a los jóvenes a cómo leer, cómo ir leyendo un texto y qué leer. Porque también a veces los jóvenes se interesan más por lecturas que son afines a sus problemas, que son afines a su realidad y no tanto a otras lecturas que estén muy distantes de lo que ellos quieran leer. Muy bien. Vamos a realizar, maestro, en este momento un pequeño corte. Sintonízanos, por favor. Regresamos en unos minutitos.
¿pudieras brindarnos alguna orientación sobre qué tipo de texto entonces leer en cada nivel educativo? Que nos dijeras más o menos, por ejemplo, en primaria, secundaria, preparatoria, ¿qué se podría? ¿O qué tipo de textos pudieran manejarse? La verdad no estoy muy seguro de eso. Bueno, en secundaria sí, porque es mi nivel. Primaria no sabría más o menos qué tipo de textos. Preparatoria sí, más o menos sé qué tipo de textos se podrían. Si no pudiéramos decir entonces que te mueves ahorita en el escenario de secundaria preparatoria. Ajá. Y quisiera sobre eso la reflexión, el tipo de texto. Sí. Más bien, ¿qué textos? Leo constantemente. Con los chicos de cero. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión. Estamos platicando con la persona que tenemos esta tarde de invitado sobre lo que es la lectura y el proceso de comprensión de la misma. Tocamos desde el inicio de la emisión las principales habilidades que se requieren en las personas en las diversas edades, ya sea en lo cronológico o lo que implican los diversos niveles educativos. El reto que representa el uso excesivo de los dispositivos electrónicos o toda esta cuestión de la tecnología, nos compartía él también ya desde su experiencia que no hay de qué preocuparnos. Los libros físicos van a seguir existiendo, porque mucho se ha comentado sobre si tienen un mayor peso respecto de los libros digitales o de todo ese material del cual podemos disponer en Internet. Y antes del corte estabas compartiendo con nosotros, maestro, la situación de uno de los beneficios tan importantes y significativos en un joven que a partir de una situación de vida pues muy especial, muy particular, ya lo decías tú sobre una drogadicción, sobre la cuestión de una problemática, la pues, posible escapatoria, ya decías tú, a partir inclusive de lastimarse en lo físico, y cómo su vida se transforma a partir de que un adulto llega a su vida y le presenta un libro. Y el proceso de lectura se hace de manera pues, simultánea, este adulto acompaña y al final de cuentas, dices tú, se enamora y se apasiona tanto de esta lectura que la primera iniciativa que toma el chico, este joven, es querer compartir a los demás todo lo que esta experiencia le representó, o todo el aprendizaje que a partir de esta experiencia para él pues significó. Así es. Efectivamente, bueno, yo lo experimenté así. Cuando yo era niño me gustaba jugar, imaginando muchos escenarios, cosas, porque al principio al parecer iba a ser hijo único. Un día mi padre llegó y me presentó un libro, el mío sí, y él se puso a leerlo conmigo. Y eso, para mí, cuando llegó mi padre y me presentó al mío sí, fue como si me presentara toda una vida alterna. Y efectivamente, cuando a alguien nos presenta un libro, una lectura, nos está presentando no una persona, claro, pero una vida. Es como si nos presentara otra vida, otro mundo, otra realidad, una Narnia, no sé, otro universo, no sé cómo expresarlo, pero efectivamente yo lo veo en el salón de clase,
porque de repente a veces los profesores nos preguntamos, bueno, ¿qué tipo de lecturas le puedo yo presentar a mis alumnos para que mis alumnos se interesen por esta lectura? Y de repente uno se da cuenta de que puedes presentarle a un alumno cualquier lectura. Bueno, claro, hay lecturas con un cierto nivel, pues, léxico, bueno, con un cierto léxico ya muy estructurado, tal vez con alguna estructura narrativa ya muy diferente, ¿no? No voy a llegar con un niño de secundaria, un niño de primaria, y les voy a decir, miren, tomen Ileana Rayuela, ¿no? O sea, tampoco a un niño de sexto de primaria leer El nombre de la rosa o lecturas, pues, muy, muy elevadas, muy distintas, que requerirían otra orientación y otra madurez, porque también me parece que para la lectura uno debe tener una cierta madurez para poder leer. Nos ha ocurrido varias veces que de repente leemos un libro y a la vuelta de 2 años o después de 3 años lo volvemos a leer y resulta que encontramos más cosas o descubrimos más cosas, o resulta que le damos otra interpretación, resulta que encontramos algunas relaciones ahí de la trama, o no sé. No es tanto porque el libro haya cambiado o porque lo hayamos leído con otros anteojos u otros ojos, ¿no? Sino simplemente porque nuestra madurez se hizo presente en esa parte de la lectura. Pero bueno, decía que se le puede presentar a un alumno cualquier texto que vaya acorde a su madurez, o incluso poder bajar un texto a la madurez de los chicos, o poder bajar algún texto a la realidad, ¿no?, de los chicos. Por ejemplo, me pasó con un grupo de primer año de secundaria, que un día yo llegué con la Ilíada, y bueno, para que lo leamos en el salón de clases con los niños de primero de secundaria, pues es una lectura un tanto pesada para un joven, para un jovencito de primero de secundaria. Pero ¿qué pasó? Que yo les empecé a resumir a estos chicos la trama, les empecé a contar la historia, les empecé a hablar sobre la mitología, y resulta que los chicos quedaron fascinados. Esto me llevó 3 clases, y después de la tercera clase, más de la mitad de los chicos llegaron con su libro de la Ilíada, cada uno con su diferente edición, diciendo: profesor, queremos leer la Ilíada. Bueno, ya ahí lo que hicimos fue solamente tener una orientación, decir, bueno, ¿sabes qué? Mira, yo te recomiendo que leas este capítulo, o este capítulo, y este capítulo, ¿no? Si lo lees así todo, tal vez se te haga muy pesado, te pierdas o no entiendas algunas partes. Entonces, creo yo que este es otro no sé si yo lo había comentado, pero este es otro de los puntos de este proceso de lectura para llegar a una comprensión, que es la motivación. Motivar al lector a leer. Otra cuestión importante ahorita que compartes, maestro, con nosotros respecto del tipo de material o de texto que puedes sugerir a los niños, a los jóvenes, a los adultos, y mientras tú hablabas venía a mi mente la curiosa transición que yo he observado en este aspecto respecto, por ejemplo, del el proceso, el mecanismo que llevan, las estrategias inclusive que implementa una educadora en preescolar. Todo es a partir, ya lo decías tú, desde que iniciamos con la emisión, de mucho recurso visual, hay mucha motivación, porque todo lo que tú, como no sé leer yo todavía en esa etapa, mucho de lo que en mí se va a quedar es lo que tú como mi profesora o profesor logras crear, ¿no? Como dices tú, todo este mundo, y solamente
puedo inclusive centrarme nada más a escucharte, cuando los niños o los jóvenes son, por ejemplo, solamente auditivos, y no requiero de mucho estímulo visual, porque el estímulo más grande eres tú, que puedes gesticular, puedes manipular la modulación de la voz y demás. Y pensaba todo esto, las educadoras pareciera ya es una habilidad innata, ¿no? Hacen circo, maroma y teatro para presentar todo lo que implica el proceso de maduración de preescolar para los niños, y se logra, digamos, casi natural. Todo es mágico en preescolar. Hay la transición a la primaria, y es interesante el asunto porque el shock para los niños es ya no hay juegos, como en el preescolar, y entonces resulta que ya tengo una maestra o maestro que me va a dar la mayor parte del conocimiento en asignaturas, tengo un maestro de inglés, tengo un maestro y de acuerdo a las materias, ¿no? Pero el proceso de lectura, pensaba yo ahorita, aunque es cierto que es muy constante, pero tiene ya un cambio, que es que ya hay un libro, y sí tiene dibujitos el libro, pero mucho depende cuando no los tiene. Ya pensábamos ahorita, como tú lo decías, en un chico de quinto, sexto de primaria, donde es muy poco quizás ya en recurso visual, a partir de imágenes, y demasiado texto. Y llegamos a la secundaria y dices, tú eres mi maestro de primaria y secundaria, te presentas y me das la Ilíada como el primer recurso para lectura, y a lo mejor en mí se revive el shock de cuando egresé del preescolar y llegué a la primaria, y la maestra dijo, pues aquí todos los días se va a leer, y además saquen libreta, 15 minutos diarios de práctica de lectura, ¿no? En ese sentido, o en los diferentes procesos de maduración por los que atravesamos la gente, y alguien con tanta experiencia como tú en la materia, ¿qué pudiera sugerir? Sobre todo a los padres de familia o bien a los docentes, a los colegas que hacen favor de sintonizarnos. ¿Cómo motivar a los niños o a los jóvenes? Sobre todo, digo, porque hasta a nivel de adultos a veces hacemos la broma o la burla de si trae dibujitos, lo compro. Y me cuesta lo que me cueste. O en las ferias, ¿no? Dices tú, tanto material que presento, y dices, pues yo busco el más pequeño, porque es el que voy a terminar más fácil, o el que me implica menos complejidad, o que el texto no sea tan elevado. ¿Cómo llevar ese proceso, maestro? Bueno, efectivamente uno de los recursos prácticos y efectivos que nos llevan no solamente a la motivación del alumno por la lectura, y que nos lleva también a la comprensión de la lectura es precisamente lo visual, crear imágenes visuales, crear un entorno visual para el alumno. Efectivamente hay una transición de shock para los jóvenes cuando pasan de primaria a secundaria, y que se encuentran con un libro que ya no tiene dibujitos. Y más aún cuando llegan los alumnos a preparatoria y son tal vez textos que la letra ya es más chiquita. Y luego llegan a la facultad, a la licenciatura, y se encuentran o nos encontramos con textos o libros que son de 500 páginas. Entonces, eso nos resulta, sí nos causa un shock, ¿no? Nos causa un desequilibrio, ¿no? De repente con el texto. Pero uno de los recursos es crear efectivamente estas imágenes visuales. No tengo dibujitos, por ejemplo, pienso con mis alumnos de secundaria, no tengo dibujitos en el libro, pero vamos nosotros a crear los dibujitos, por así decirlo. Vamos a crear nosotros las imágenes. Y creo yo que se presta más un libro sin dibujos a recrear todo este escenario a un libro con dibujos. Entonces, cuando está uno interactuando con el alumno y recreando todo este entorno visual, todas estas imágenes, es cuando el alumno logra captar la mayor parte de retención lectora. Y es cuando el alumno se siente motivado a seguir leyendo y a leer más y más y más, porque él de alguna manera ha encontrado como una cierta clave para poder leer más amenamente un texto. Entonces el alumno, cuando está solo en su cuarto, pongamos, o está solo en casa, o está solo o va en la combi, o está en su espacio de lectura, él mismo empieza a recrear
las imágenes. Y bueno, esto lo menciono porque me han llegado alumnos que, profesor, ayer estuve leyendo, me adelanté al capítulo 3, 4 y 5 y resulta, y me empiezan ellos a contar la trama o la historia, y ellos mismos me empiezan a meter ahora en su entorno visual. Ahora, como otro recurso más, bueno, para la comprensión y la lectura, es efectivamente el análisis. El análisis. En la carrera nos enseñaron a analizar las estructuras oracionales, el verbo, el sujeto, el predicado, y a veces cuando nosotros, maestros de español, enseñamos eso en secundaria o en preparatoria, de repente nos hacen la pregunta a los alumnos, ¿no? O de repente, a veces también nosotros mismos, que yo me he llegado a preguntar, bueno, ¿para qué enseñar el sujeto, el verbo y el predicado? ¿Cómo lo usan ellos en su vida diaria? ¿Cómo lo usarían? ¿Cómo utilizarían este conocimiento ellos en su vida diaria? Claro está. No hay tanto que ser muy estructuralista, muy estructurado, muy, no sé, metódico, no sé cómo decirlo. Pero en el proceso de lectura compartida con los alumnos, de repente, cuando vamos leyendo y nos aparece un verbo, extraemos el verbo del texto y hacemos a veces ciertas dinámicas con un simple verbo. Con un simple verbo, primero lo que hacemos es buscar el significado. Después de buscar el significado, bueno, y ahora, ¿cómo utilizaría este verbo en mi vida diaria? ¿O cuántas veces lo he escuchado? ¿Cómo puedo, a partir de hoy, utilizar mi verbo? ¿En qué contexto oracional puedo utilizar este verbo? Y ahora, este verbo, esta acción, ¿cómo la realiza este personaje? ¿Y cómo la realizaría yo si fuera o si estuviera en los zapatos de este personaje? Entonces, creo que estos recursos son muy efectivos y muy prácticos para este proceso de lectura y comprensión. Muy bien, maestro, muchas gracias. Vamos a realizar nuestro último corte y en unos minutitos continuamos. Otra cosa que quería preguntarte, la cuestión de manejar si la lectura es un hábito y de qué manera, por ejemplo, padres de familia o docentes pueden reforzar el proceso. Y la última, me encontré hace como unos 3 años, 5 más o menos, la vertiente de los booktubers. Entonces, ¿qué tanto, por ejemplo, consideras, de acuerdo a tu perfil, que pudiéramos, por ejemplo, en la escuela, sobre todo a nivel de secundaria, prepa, potenciar la habilidad, que es el que los chicos, como tú decías, en su habitación o en espacios de la misma escuela, graban? Digamos, tú eres quien yo digo, yo te grabo, por ejemplo, en este espacio, y se sube a YouTube. Y luego, por ejemplo, tú como maestro en clase, tomar ese video y compartir la experiencia de ese otro alumno. Gracias por continuar con nosotros. El maestro Mimpe nos estaba comentando antes del corte, pues sobre todo lo que implica, en este caso, la lectura cuando se realiza con mayor profundidad. Ya decía él, ¿no? ¿Cuántos de los docentes, o en su propia experiencia, llegan a cuestionarse si todo lo que se presenta a los alumnos, nos compartió sobre todo en la etapa de secundaria, de preparatoria, a partir de lo que es la estructura gramatical y demás, tendrá realmente un sentido en la vida diaria? O dices tú, ¿qué tanto de lo que tú enseñas y ellos aprenden logra tener una aplicabilidad como tal real? Y ahorita en el corte le preguntaba a él si considera que la lectura como tal es entonces un hábito. ¿Y qué tanto o qué tanta responsabilidad hay tanto de los padres de familia como de los docentes en los diversos niveles educativos por los que transita la niña o el niño en seguir favoreciendo precisamente esta habilidad? Bueno, hace tiempo una doctora me dijo que para adquirir un hábito, para formarse un hábito o para deshacerse o quitarse un hábito, si me quiero formar un hábito, tengo que hacer esta actividad por más de 21 días. Si a los 21 días
he logrado el propósito de mantener a diario esta actividad, esa actividad se puede convertir en un hábito. Y también me dijo, ¿y cómo te quitas un hábito? Deja de hacer esa actividad durante 21 días sin pausa y verás que después de esos 21 días ese hábito desapareció. Yo al principio como que no le creí mucho a la doctora, pero lo puse en práctica y es cierto. Tal vez a mí me funcionó, pero es cierto, en 21 días logré adquirir un hábito. Claro, un buen hábito, ¿no? Entonces, la lectura sí es un hábito, me parece que sí es un hábito. Y hay que realizar esta actividad constantemente. No importa el tiempo que se le dedique a la lectura. Claro, tampoco digo que le dediquemos 2 minutos o 5 minutos a la lectura. No, porque en esos 5 minutos que tú ya estás prestando atención a un texto, apenas en esos primeros 5 minutos, tu proceso mental está interactuando con el texto. Después de los 5 minutos, me parece que es entre 7 y 8 minutos, la mente está apenas procesando las palabras. Y ya después de los 8 minutos es cuando puede venir la retención de lo que tú estás leyendo. Y entonces, maestro, ¿qué periodo de tiempo considerarías en este proceso de formarnos en un hábito? Porque quizás mucha de la gente que nos escucha puede ya lograr reconocer que no tienen como tal, te digo, y creo que es más significativo darse la oportunidad de pensar, aún en el esquema de soy un adulto, que sinceramente acaba de reconocer que no practicó la lectura. Y el escucharte y decir, bueno, no es un periodo de 5 minutos, porque la mente apenas a los 7, 8 minutos. Entonces, si te preguntara yo qué tanto tiempo, o este periodo de tiempo, de acuerdo a una persona como tú, especialista en la materia, ¿cuántos minutos nos sugerirías entonces, o tú consideras que se requieren para esa práctica diaria, sobre todo cuando estamos, ya te digo, en la línea de reconocer que nos vamos a dar la oportunidad de formar apenas en el hábito de la lectura? Hace tiempo bueno, no hace mucho tiempo, hace algunos meses estaba leyendo precisamente un estudio que se hizo en España sobre esta cuestión del tiempo de lectura. Era una tesis, no recuerdo si era de maestría, de licenciatura, no recuerdo, pero el estudio que se hizo fue muy interesante, me pareció muy interesante. Entonces, decía el autor de esta tesis que el tiempo de lectura debe ser de 15 minutos a 3 horas. Ni más de 3 horas, ni menos de 15 minutos, porque después de las 3 horas puede que lleguemos como a un agotamiento mental. Y sí, de repente podemos estar leyendo por 3 horas continuas, pero va a llegar un momento en el que vamos a cerrar el libro y no tanto que nos agobie el mismo texto, sino la lectura es también un ejercicio mental. Es un ejercicio mental y bueno, también hay que darnos unos momentos, ¿no?, de tiempo. También es como el ejercicio, pues como cuando uno va a correr o cuando uno va al gimnasio o cuando uno está practicando algún deporte, debe de practicarlo con cierto tiempo, porque si no puedes quemar los músculos o puedes provocarte una lesión o demás. Entonces lo mismo con la lectura, hay que tener como un tiempo límite de lectura, también para dejar descansar los ojos, para descansar un poco mentalmente. Bueno, entonces la lectura, por lo que dice este estudio, va de 15 a 3 horas. Claro que en estas 3 horas pues va a haber momentos en los que tal vez uno
no sé, repose 1 minuto, 2 minutos, descanse o se pare a tomar agua o salga a darse un respiro y regrese a su lectura, pero lo recomendable, 15 a 3 horas. Y por último, maestro, en el corte compartía contigo la experiencia de más o menos un periodo de hace 3, 5 años. Compartía con unos directivos sobre que la generación joven que tenemos, en este caso en nuestras manos, a partir de la encomienda de acompañarles como docente, y les presentaba el recurso de los booktubers. Para la gente que nos escucha o nos sigue por Facebook y no sabe a qué se refiere, es un grupo de jóvenes que tienen precisamente, como dices tú, la práctica constante de la lectura y quieren presentar apoyándose de otras personas que les graban. Y pensar, uno de tus alumnos, por ejemplo, ya leyó gracias a ti la Ilíada, un hermano, un familiar, su papá o él solo, ¿no? Con un dispositivo se graba y ese video da a la plataforma de YouTube. Y resulta que ya ese video está disponible a nivel mundial y en otro momento, por ejemplo, otro joven puede conocer todo lo que implica el texto de la Ilíada, pero no por la lectura como tal textual del material, sino por todo el bagaje ya, digamos, pues a partir de la experiencia de este alumno tuyo, que ya lo leyó en clase por una iniciativa o por el pretexto de tu materia. ¿Cómo visualizas tú estos recursos cuando decíamos en el primer momento del programa si llegamos a sentir un bombardeo o un choque respecto de pues cómo la misma tecnología en un uso no adecuado logra llevarnos a otros contextos que no es en real? Y en este caso, emplear la tecnología desde una perspectiva positiva puede, por ejemplo, en este caso, potenciar la práctica de la lectura. Y es el, digamos, pues ahora sí que la sal, ¿no? de este recurso. Bueno, me parece extraordinario, me parece muy buen recurso, porque efectivamente volvemos a lo que estábamos comentando. Cuando se da una buena orientación a algo o a alguien, podemos sacar mucho fruto, mucho jugo, ¿no? de esta orientación. Podemos hacer infinidad de cosas, ¿no? Podemos llegar a infinidad de lugares y demás. Entonces, sí, al principio yo decía que esta cuestión, ¿no? de los móviles, de la tecnología, nos ha atrapado, nos ha succionado en plataformas, pero si nosotros en una cuestión donde tiene que ver este proceso educativo, utilizo yo una plataforma, utilizo yo un móvil, utilizo yo la imaginación del alumno, la creatividad del alumno y la orientación del profesor del texto que se ha leído, pues puede crear todo un escenario fantástico y que nos puede ayudar no solamente a los profesores a incentivar tal vez en otros alumnos, a impactar, porque creo que ahora esta es la palabra de hoy en día, el impacto. Creo que nos puede ayudar para impactar a los demás jóvenes en cuanto a seguirlos motivando a que estén en contacto con su lectura, porque pueden ellos crear su propio escenario. Sí me ha tocado ver algunos videos. De hecho, en alguna ocasión unos alumnos hace ya tiempo hicieron un video precisamente no de un capítulo completo de una obra, pero sí de un pasaje, y lo escenificaron tan bien que me pareció excelente lo que hicieron. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias, maestro, por tu aportación. Agradecerte el habernos acompañado en esta tarde. Y no se olviden, tenemos una cita el próximo viernes a las 5 de la tarde. Excelente inicio de semana.